Tan de actualidad como es la era Trump que estamos viviendo, así que yo creo que temáticamente y con la importancia social que tiene Vicente Vallés, nos parecía un acto que era importantísimo y clave en esta Feria del Libro. No voy a hablar mucho más de Vicente porque para ello tenemos a Mar Díez, y sí que quiero también, como cada vez hago, agradecer a todos los presentadores que participan en la Feria del Libro, porque yo creo que permiten contextualizar y relacionar a estos grandes escritores con almerienses, y siendo Mar, estoy seguro que va a hacer un gran trabajo. Gracias a los dos. Gracias. Bueno, pues, ¿funciona? Sí. Buenas tardes a todos y gracias por su asistencia en este acto de presentación del libro Trump y la caída del Imperio Clinton, del periodista Vicente Vallés, al que le doy la bienvenida a Almería, y también a esta Feria del Libro, que sin duda tiene en esta presentación uno de los momentos más esperados. Todos ustedes conocen de sobra al autor, al que probablemente verán cada noche en el informativo que presenta y dirige en Antena 3, del mismo modo que habrán seguido su brillante carrera profesional tanto en otros medios como en distintos formatos. Hoy está en Almería para presentar este ensayo dedicado a analizar el fenómeno Trump, su trayectoria personal y empresarial, el paso al escenario político y sobre todo las circunstancias que han propiciado de forma sorprendente o no tan sorprendente su llegada a la Casa Blanca, en paralelo con el desmorone de lo que el autor califica, bueno, pues Imperio Clinton. El libro, que tiene en todo momento un trepidante impulso periodístico, retrata y radiografía el tiempo y el espacio en el que un personaje tan llamativo como Donald Trump ha sido capaz de ganar en unas elecciones libres nada menos que la presidencia de la Casa Blanca, la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Además, en el libro conocerán todos los detalles de este proceso y también el perfil humano, político y hasta, yo Vicente me atrevería a decir, psicológico del que acaba de llegar a ser el inquilino del despacho Oval. Vicente Vallés viene cubriendo las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde 1992 y este bagaje profesional le ha reportado un minucioso conocimiento del complejo sistema electoral norteamericano, así como los diferentes resortes que han movido a la opinión pública en los distintos estados. Es decir, conoce perfectamente las claves que han propiciado un resultado que nadie, salvo los guionistas de Los Simpson, incluso tú comentabas en alguna reciente entrevista, algún profesor de universidad con un particular sistema de encuestas han llegado a anticipar con precisión. Luego, eso sí, si ustedes lo quieren así, en un turno de preguntas, nos podrá decir Vicente si él pensaba o no que Trump llegaría a ganar las elecciones. Yo les invito a que se adentren en este libro, en el Trump personaje, en el Trump empresario, en el Trump hombre y finalmente en el Trump presidente, que es el aspecto que más nos toca de cerca, sobre todo teniendo en cuenta que justo estos días se cumplen 100 días desde su llegada a la Casa Blanca. Vicente Vallés está hoy en Almería para hablarnos del hombre más poderoso del mundo, de su lado público, también de su faceta más oculta, y esa ambivalencia entre la persona y el cargo, entre lo conocido y lo desconocido, cobra especial significación en este escenario de la Feria del Libro. Esta feria se celebra en una plaza presidida, como saben, por la Catedral de Almería, que fue construida en tiempos del que entonces era el hombre más poderoso del mundo, de Carlos V, y es a la vez, es la única en España que es a la vez fortaleza y también iglesia. Iglesia en la fachada que vemos y baluarte la zona que mira hacia el mar. Veremos en el libro que el emperador Trump también tiene dos fachadas que Vicente Vallés nos va a desvelar a continuación. Querido Vicente, bienvenido a Almería. Tuya es la palabra. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias a todos por tener interés en lo que yo pueda contarles ahora sobre este hombre tan importante, que ha sido más importante de lo que casi todo el mundo pensaba que podía llegar a ser, y que ahora efectivamente cumple en estos días pues, sus primeros 100 días al frente de la Casa Blanca.
Quiero dar las gracias a los organizadores de la Feria del Libro, quiero dar las gracias a los libreros, también al Ayuntamiento por haber tenido el interés de que pudiera estar aquí para dirigirme a ustedes, y como decía Mar, estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran plantearme, incluso si me quieren interrumpir porque algo de lo que he dicho no lo he aclarado suficiente o quieren alguna explicación suplementaria, estaré encantado, por supuesto, de dárselas si estoy en condiciones de hacerlo. Antes hablábamos, justo antes con Mar, sobre cómo surgió el libro. En realidad le contaba que es una peripecia muy curiosa porque hace como 1 año y medio aproximadamente me llamaron de la editorial de La Esfera de los Libros y yo acababa de estar en Japón durante unos cuantos días en un viaje y bueno, antes del viaje y también después del viaje había preparado bastante, había leído mucho sobre Japón y tal. Entonces tengo un amigo que es a su vez amigo de los responsables de la editorial y le dijo, acaba de estar en Japón, seguro que escribe un libro estupendo sobre Japón. Me llamaron, que escriba su libro sobre Japón. Y yo no me veo escribiendo un libro sobre Japón, sí, es verdad, he leído mucho, he estudiado, lo he podido visitar y es muy interesante, pero no lo veo. Digo, sin embargo, estamos a poco más de 1 año de que ocurra algo que seguramente va a ser sensacional, sea lo que sea que pase. Hay que ponerse en el año 2015, aproximadamente en el verano, cuando todavía ni siquiera se habían conformado las candidaturas, las precandidaturas de las elecciones primarias de cada uno de los 2 partidos grandes de Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, con lo cual todavía en aquel momento estaba muy claro quiénes iban a ser los candidatos más fiables para ganar la nominación de cada uno de los partidos. Ya por entonces Trump sí había anunciado su interés por competir por la candidatura republicana y ya por entonces todos los grandes analistas de Estados Unidos y de fuera de Estados Unidos se habían reído de aquella candidatura de Donald Trump, que ya había anunciado hacía unas poquitas semanas. Entonces yo les expliqué a los responsables de la editorial, digo, mira, si pasa lo que todo el mundo cree que va a pasar, que es que gane Hillary Clinton, es una noticia sensacional, porque se va a producir un hecho sin precedentes por el cual un matrimonio que ya estuvo en la Casa Blanca 16 años atrás, él como presidente y ella como primera dama, van a volver a la Casa Blanca cambiándose los papeles. Ella como presidenta y él como... no llegó a estar muy claro cómo llamarle, si primer marido, si primer caballero, si primer algo, pero el primer algo, que iba a volver habiendo sido presidente. Es una historia que no tiene precedentes, es una historia fabulosa. Y todo el mundo da por hecho que eso va a ocurrir. Pero si esa historia fabulosa finalmente no se produce, es que se ha producido otra todavía más fabulosa que esa, que es la derrota de los Clinton y la victoria de alguien que no se sabe todavía quién es. En aquel momento, la sensación más extendida entre los sesudos analistas de Estados Unidos y de todo el mundo era que el gran candidato del Partido Republicano era Jeb Bush. Si Jeb Bush hubiera podido ser el candidato del Partido Republicano y eventualmente hubiera ganado las elecciones, hubiera sido otra historia fabulosa. Sería el tercer Bush que conseguía llegar a la Casa Blanca, también un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos. En aquel momento nadie se tomaba en serio a Donald Trump. Parecía, pues bueno, es un señor que se ha presentado para hacerse publicidad gratuita, para armar un poquito de ruido y cuando llegue un cierto momento de la campaña se retirará, como ya había hecho una vez anterior y había amagado con hacer todavía una vez a una anterior. En el libro se explican estos amagos políticos que tuvo, el último de ellos en el año 2000 y bueno, en realidad no fue simplemente eso, un pequeño amago de hacer política que le sirvió para hacerse publicidad, que es lo que él siempre ha sabido hacer muy bien, conseguir publicidad gratuita. De manera que así se gestó el libro y bueno, yo me puse a escribir, he cubierto muchas elecciones en Estados Unidos y luego más allá de eso he seguido bastante la carrera política y personal del matrimonio Clinton, porque siempre me ha fascinado mucho este matrimonio político, que no se puede decir en este caso un matrimonio sin decir político al lado, porque no sería un matrimonio solo ni solamente política, sino es todo junto, en una pareja muy particular, muy peculiar, ¿no? Y tienen muchas historias personales políticas, porque todo es lo mismo en su caso, que se podían contar. Y como parecía que eran ellos los que iban a ganar, pues había preparado bastante material sobre esto. Pero lógicamente luego hemos tenido la sorpresa que se produjo el 8 de noviembre con la victoria de Donald Trump y por supuesto pues el libro se extendió mucho explicando, que era lo que he pretendido con este libro, explicando quién es Donald Trump, de dónde viene,
cómo ha sido su familia, cómo fueron sus inicios en la empresa inmobiliaria, cómo consiguió, siendo empresario inmobiliario, grandes éxitos y grandes fracasos, cómo amagó varias veces con la política, cómo han sido sus 3 matrimonios, las relaciones personales que ha tenido, las relaciones de amistad con políticos. Amistad sería una palabra un poquito exagerada para lo que él ha tenido con otros políticos, más bien relación de intereses con otros políticos. Y cómo es él, ¿Cómo es él? ¿Quién es Donald Trump? ¿Qué forma de ser tiene? ¿Qué forma de actuar tiene? ¿Cómo se ha ido manejando en su vida pública? ¿Cómo pasó de ser un personaje desconocido a ser de repente un personaje conocidísimo en Estados Unidos mucho antes de lanzarse a la política? ¿Cómo consiguió que su fama traspasara fronteras? Porque era muy habitual 5 o 10 años atrás que cualquiera que fuera a hacer turismo a Nueva York quisiera ir a ver la Estatua de la Libertad, el Empire State Building y por supuesto la Torre Trump. ¿Cómo no vas a pasar por la Torre Trump en la Quinta Avenida si vas de turismo a Nueva York? No digo ahora que por supuesto, sino mucho antes de que se supiera siquiera que él quería aspirar a la presidencia de Estados Unidos. De manera que Trump ya era un personaje conocido antes de lanzarse a la arena política. Por supuesto su fama se ha multiplicado. ¿Por qué era un personaje conocido? Bueno, él ha sido muy hábil siempre, también ahora en política, pero también antes, cuando era solamente empresario, en el manejo del marketing. Y no porque él haya sido un gran estudioso del marketing, sino porque ha tenido siempre una gran intuición en ese ámbito. Él ha sabido aprovechar muy bien todo lo que tenía a su disposición para hacer publicidad de sí mismo. Hasta el punto de que, como se explica en el libro, ya desde hace muchos años, él ha logrado con gran éxito convertir su apellido en una marca. Y eso siempre suele tener muchos réditos comerciales. Hasta el punto ha conseguido convertir el apellido Trump en una marca que desde hace algunos años, 10 años atrás, hubo empresarios de otros países que compraron los derechos para utilizar el apellido Trump en sus hoteles, por ejemplo. Cuento una historia de un caso muy peculiar que se produjo en Turquía, en Estambul. Un empresario local iba a construir un gran edificio con hotel y demás, y se empeñó en que él lo que quería es tener en la fachada de su hotel el nombre de Trump, porque él daba por hecho que eso, igual que pasaba en Estados Unidos, iba a generar muchos clientes. Y compró los derechos, compró el derecho, le pagó a Trump para poder utilizar su apellido. Luego, durante la campaña electoral, con los ataques reiterados de Donald Trump a los musulmanes, este hombre en Estambul creyó que había hecho un mal negocio, ¿no? Porque empezó a tener problemas para que su hotel se llenara, porque mucha gente sentía rechazo hacia el apellido que figuraba en la fachada de su hotel. Bueno, esto es una de las cosas que se explica en el libro. Donald Trump se lanzó a la arena política de una manera un poquito más seria allá por el verano. Cuando estaba empezando el verano del año 2015, hizo el anuncio precisamente en la Torre Trump, en un acto en el que le presentó su hija Ivanka, ahora ya muy poderosa, como todo el mundo sabe, porque tiene incluso un cargo político formal en la Casa Blanca, sorteando de una manera un poquito extraña la ley de incompatibilidades y contra el nepotismo y demás que se estableció en Estados Unidos, curiosamente, en los años 60, después del asesinato de Kennedy, porque Kennedy, seguramente lo recordarán, Kennedy nombró como fiscal general de Estados Unidos a su hermano Bobby, y que luego también fue asesinado. El año que estamos en el 2017, en 2018 se van a cumplir 50 años del asesinato de Bobby Kennedy. Y el presidente que sucedió a John Kennedy, que fue Lyndon Johnson, decidió establecer una normativa por la cual quedaba prohibido que un presidente pudiera nombrar a familiares directos para cargos públicos. ¿Cómo ha sorteado Donald Trump esta ley? La ha sorteado de aquella manera. No está muy claro que sea ilegal, pero bueno, de momento nadie lo ha llevado a los tribunales, así que esto está funcionando. Lo ha sorteado nombrando para los cargos a su hija y a su yerno, pero no asignando un sueldo. Con lo cual, como no cobran por ello, se puede entender, él entiende que no hay nepotismo. Bueno, esto es una cuestión un poquito, digamos, muy fina, ¿no? Muy fina. Entonces, es bastante discutible que no haya nepotismo, aunque no cobren, cuando ciertamente esa familia no necesita un sueldo del Estado para, digamos, ser solvente, ¿no? En sus capacidades económicas. Pero esta parte es muy interesante. Entonces, Donald Trump, en el verano del año 2015,
anuncia con la presentación de su hija Ivanka en la Torre Trump su candidatura a la Casa Blanca, en realidad su candidatura para ser el nominado del Partido Republicano en las elecciones primarias. Y nadie le hace mucho caso, ya digo, como ya explicaba antes, que se produce esa situación general en la que todos los analistas que creen saber lo que va a pasar pues consideran que esto simplemente es un ejercicio de publicidad gratuita más, de las muchas que ha hecho Donald Trump en el pasado, y que su candidatura quedará en nada. Y dan por hecho que la candidatura, aunque en ese momento, y un mes o dos después, se vio que había hasta 17 precandidatos republicanos a la nominación, 17, se daba por hecho que el gran aspirante a la nominación iba a ser Jeb Bush, el hermano de George Bush y el hijo de George H.W. Bush, el otro presidente, porque era el que tenía mayor capacidad para recaudar dinero para su campaña electoral. Es cierto que el dinero suele ser muy importante para poder hacer una campaña mejor. Si tienes menos dinero, se supone que la vas a hacer peor, pero por mucho que hay una cierta tradición general de analizar la política americana como el fruto de el que tiene más dinero gana, esto es bastante equivocado. Si uno echa la vista atrás, se dará cuenta de la cantidad de presidentes que han conseguido serlo sin tener tanto dinero como tenía su rival. No es solamente una cuestión de dinero. Desde luego, sin dinero es muy difícil hacer una buena campaña electoral en cualquier sitio, y en Estados Unidos también. Pero se puede, y muchos lo han conseguido, ganar las elecciones teniendo menos dinero que el contrincante. Uno de los ejemplos más llamativos, es reciente, es la victoria de Barack Obama en el año 2008. Barack Obama tenía bastante menos capacidad económica y bastante menos capacidad para recaudar dinero para su campaña de la que tenía su gran rival en las primarias, que fue Hillary Clinton. Los Clinton son una máquina de generar dinero para las campañas electorales. Los Clinton, durante sus años previos a conseguir la Casa Blanca en el 92 y posteriores a eso, organizan una cena en Los Ángeles y de repente recaudan un montón de dinero para su campaña electoral. ¿Qué hizo Barack Obama? Barack Obama supo aprovecharse de las nuevas tecnologías y puso en marcha plataformas a través de Internet para conseguir no la donación de las grandes empresas americanas, sino pequeñas donaciones de cualquier persona. Y entonces, por primera vez en Estados Unidos, se generó la posibilidad de que cualquier ciudadano pudiera mandar, aunque solo fueran 5 o 10 dólares, para donarlos a la campaña de un candidato presidencial. Y a base de esas microdonaciones consiguió una gran cantidad de dinero para su campaña electoral y venció a Hillary Clinton en las primarias y posteriormente consiguió también la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump tiene dinero, ciertamente. No tanto como él dice que tiene, porque a él siempre le ha gustado mucho exagerar las cantidades económicas de las que ha disfrutado, pero más allá de que sea una exageración lo que él dice, tiene mucho dinero. Y dos, tiene capacidad para generar dinero, porque una de las grandes habilidades que ha tenido siempre cuando ha sido empresario inmobiliario ha sido la de conseguir préstamos incluso cuando estaba bastante claro que tenía pocas posibilidades de devolverlos. ¿Por qué lo conseguía? Lo conseguía por su capacidad de influencia, primero porque, como ya digo, consiguió convertir su nombre en una marca. Lo consiguió por el miedo que muchos banqueros tenían a decirle que no y que él iniciara una campaña contra el banco, exitosa, muchas veces porque él controlaba muy bien los medios de comunicación y sabía atacar a quien se ponía en contra de él, bien fuera de forma directa, haciéndolo él mismo, o bien a través de influencias en determinados medios de comunicación, y lo conseguía, pero finalmente lo conseguía. Pero aún así, durante la campaña presidencial, Donald Trump ha tenido menos dinero disponible para su campaña del que han tenido los Clinton. Lo cual habla muy bien, otra vez, de eso a lo que me refería antes, de su gran intuición para el marketing. No tanto de que él haya sido un gran estudioso del marketing, sino que él ha tenido muy buena intuición para el marketing. Él ha sabido lo que funciona, ha sabido lo que a la gente le gusta ver y lo que a la gente le gusta oír y lo que la gente estaba esperando que le ofrecieran. Y él ha sabido ofrecer eso. Estamos viviendo unos tiempos muy convulsos en los países occidentales en los que la política ha cambiado. Y ya no son las mismas cosas las que funcionan que hace a lo mejor 5 o 10 años. Desde luego la crisis económica ha generado problemas muy serios en
capas muy importantes de las sociedades occidentales, que se han irritado mucho con muchos y muy buenos motivos, lógicamente, cuando se generaliza el paro, cuando bajan los salarios, cuando todo eso ocurre, pues lógicamente hay sectores sociales muy importantes que entran en ebullición y eso se traslada de forma inevitable a las urnas. Es verdad que en cada país tiene sus propias circunstancias, cada país tiene su propia cultura política y en cada país pasan cosas distintas. En España hemos tenido un ejemplo de cómo ha cambiado la política en los últimos años, de cómo hemos pasado de un sistema de 2 grandes partidos que se turnaban en el poder a un sistema de 4 partidos que estamos estrenando ahora y que no sabemos cómo se va a desarrollar. En Estados Unidos se ha producido la aparición de un personaje que ni siquiera estaba en la política y que de repente gana las elecciones. No solo no estaba en la política, sino que en el libro se explica, durante el capítulo que hablo de la campaña electoral, Donald Trump se ha presentado como el antipolítico. Y en los días previos a ganar las elecciones, en los días previos al 8 de noviembre, él dio varios mítines en los estados en los que realmente se jugaban estas elecciones, en Michigan, en Wisconsin, en Pensilvania. En esos sitios dio varios mítines seguidos, terminando cada uno de esos mítines con la misma frase, diciéndoles a los americanos: me presento porque no soy un político. Y la gente quiso votar a alguien que se presentaba porque no era un político y porque quería además luchar contra el establishment político, que no solamente es el de los políticos, sino es el establishment del Congreso de Estados Unidos, de los jueces de Estados Unidos y, muy importante para Donald Trump, y le ha dado muchos votos, contra los medios de comunicación de Estados Unidos. En el último capítulo del libro, que se titula ¿Por qué?, es una explicación de por qué pasó lo que pasó, por qué ganó quien todo el mundo decía que no podía ganar. Y arranca ese capítulo con el testimonio personal de varias decenas de votantes americanos de Donald Trump, explicando por qué votaron a Donald Trump. Muchos de ellos eran antiguos votantes demócratas, que cambiaron su voto y decidieron votar a Donald Trump, y explican los motivos por los que lo hicieron. Y uno descubre que muy a menudo ese establishment contra el que Donald Trump se ha rebelado y ha conseguido llegar a la Casa Blanca, ese establishment del que es verdad que participan no solamente los políticos, los partidos políticos tradicionales, también la judicatura tradicional y también los medios de comunicación tradicionales, ha estado muy equivocado en los últimos tiempos sobre cómo estaba evolucionando la sociedad. Como que ese establishment estaba aquí y la sociedad estaba aquí, y el establishment veía desde lejos las cosas de la sociedad, pero no las sentía porque no estaba allí, o no estaba lo suficientemente cerca, o estaba cerca y no quería enterarse de lo que estaba pasando. Y seguramente por eso se ha producido la gran sorpresa de la victoria de Donald Trump, y quizá por eso se produjo antes la gran sorpresa de la victoria del Brexit en el Reino Unido, y por eso se está produciendo ahora la sorpresa de que Marine Le Pen tenga opciones de ser presidenta de Francia. Ya veremos si lo consigue o no dentro de muy pocos días, pero existe la posibilidad. Había muchos candidatos, se clasificaban 2 y ella es una de los 2 que se ha clasificado. Ha habido sorpresas como por ejemplo que en Austria recientemente hubo elecciones a la presidencia de la República de Austria y los 2 grandes candidatos eran uno muy cercano a la extrema derecha y otro muy cercano a la extrema izquierda. No había ningún candidato real que tuviera posibilidades de los partidos, digamos, más centrados, como tradicionalmente ha ocurrido, ¿no? Hasta el punto de que quedaron como empatados y hubo que repetir las elecciones presidenciales un tiempo después porque no sabían quién las había ganado. Entonces están pasando cosas nuevas que han generado situaciones como la victoria de Donald Trump. Y claro, Donald Trump, un no político, como él mismo decía, haciendo gala de no serlo, se ha plantado en la Casa Blanca para acabar con el establishment, como él dijo. América primero, vamos a hacer América grande otra vez, voy a luchar contra los políticos de toda la vida, etcétera, etcétera. Contra el sistema, por decirlo una palabra. Y han pasado 100 días. Y es muy interesante ver cómo el sistema está resistiendo firmemente las embestidas de Donald Trump. Y Donald Trump en estos 100 días ha tenido una sucesión de derrotas frente al sistema que son muy llamativas. Y es interesante verlo, porque de repente el gran presidente que estaba en condiciones de acabar con el imperio de los grandes medios de comunicación tradicionales se encuentra con que a los 18 días de haber jurado su cargo tiene que dimitir un cargo importantísimo en Estados Unidos, que es el asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, porque esa mañana un periódico de los más denostados por el presidente había publicado una noticia.
La noticia era cierta, las conexiones de este Michael Flynn con los rusos durante la campaña de Donald Trump, y Donald Trump tuvo que ceder y en 18 días ya tuvo su primera derrota frente a la prensa a la que había lanzado tantos torpedos durante tanto tiempo y le sigue lanzando torpedos. Primera derrota, o una de las derrotas. Otra derrota: yo voy a controlar el Congreso, y ciertamente no es tan habitual que un presidente del partido A tenga en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, el dominio de ese mismo partido. Es muy habitual en Estados Unidos que a lo mejor gobierne un presidente republicano, pero el Congreso sea mayoritariamente demócrata, o al revés. En este caso, las elecciones del 8 de noviembre dieron mayoría republicana para la presidencia, mayoría republicana para la Cámara de Representantes y mayoría republicana para el Senado. Es el mundo feliz para cualquier presidente de Estados Unidos, tener al Congreso de su lado. Pues Donald Trump, una de sus grandes promesas electorales fue acabar con el Obamacare, con el sistema sanitario pequeñito, pero algo es algo, porque antes no lo había, o no lo había de la misma manera, que había creado Barack Obama durante su presidencia, uno de sus legados presidenciales de Barack Obama. Y lo llevó al Congreso y lo perdió. Y lo perdió no solo ante el Partido Demócrata, que por supuesto, sino que lo perdió ante buena parte del Partido Republicano, porque si todos los miembros del Congreso del Partido Republicano hubieran votado con el presidente, hubiera salido adelante ese proyecto. Es posible que lo consiga sacar adelante, porque todavía eso no ha terminado, el proceso está en marcha y habrá una votación, quizá antes o después, y pueda sacar adelante, no el proyecto al 100% como él lo había diseñado, pero sí una buena parte del proyecto. Pero no pudo evitar su derrota. Tuvo que retirar el proyecto del Congreso porque perdía. De nuevo, el sistema político funcionaba. Otro ejemplo: cuando empieza a firmar decretos, seguramente que todos ustedes recordarán, en los primeros días después de haber ganado en la Casa Blanca, cada día aparecía allí con las cámaras de televisión firmando decretos y enseñando así a las cámaras lo que acababa de firmar. Firmó la prohibición de que personas procedentes de 6 o 7 países de mayoría musulmana pudieran entrar en Estados Unidos. Eso, la mayor parte de la gente que entiende del constitucionalismo americano considera que es inconstitucional, pero también lo consideraron dos jueces, un señor de aquí y otro de Hawái, incluso un juez de Hawái, que dijo: esta orden del presidente es ilegal. La declaró ilegal y lo ganaron esos jueces también en la instancia superior. De manera que volvió a funcionar el sistema. Ya tenemos 3 casos. Frente a la prensa perdió a los 18 o 19 días porque tuvo que dimitir Michael Flynn. Frente al Congreso perdió unos pocos días después porque no pudo pasar el Obamacare. Frente a los jueces perdió porque no pudo poner en marcha esta medida para frenar la llegada de personas desde determinados países de mayoría musulmana. Se ha encontrado con que el sistema funciona. El sistema americano es un sistema solidísimo. Tiene ya 240 años de historia. No es fácil encontrar, si es que hay algún caso, otro país en el mundo que haya sido una democracia desde el primer día de su creación, como es el caso de Estados Unidos. Una democracia que, como todas las democracias, tiene cosas buenas y cosas menos buenas. A unos les gustarán estas, a otros les gustarán aquellas, pero es un sistema democrático, mejor o peor, que funciona desde hace 240 años. Ininterrumpidamente. Se han ido sucediendo todos los presidentes uno detrás de otro, después de que uno haya ganado las urnas a los otros. Esto sigue funcionando, para lo bueno y para lo malo. Las cosas buenas siguen funcionando y las cosas que no funcionan también siguen funcionando. De manera que no hay nada que sea bueno al 100% y todo es discutible, todo es cambiable, como no puede ser de otra manera. Y Donald Trump decía estar dispuesto a cambiarlo todo de arriba abajo. Pues bien, se ha encontrado con que eso, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos está en condiciones de cambiar tantas cosas. Ni siquiera un presidente que disfruta de un Congreso que es mayoritariamente de su partido. Es verdad que aquí tenemos que establecer una nota al margen. Y es que no se puede considerar, en términos tradicionales, que el Congreso está dominado por el mismo partido que el presidente que está en la Casa Blanca, porque no se puede considerar que estrictamente Donald Trump sea un republicano de toda la vida. Donald Trump es un gran oportunista. Donald Trump se podía haber presentado tranquilamente por el Partido Demócrata. Igual que en el año 2000, en un amago que hizo de presentarse a las elecciones, ganó la nominación por el Partido de la Reforma. Quizá los que tengan la edad suficiente o los que lo hayan leído después recordarán que en el año 1992, en las elecciones de aquel año, que las ganó Bill Clinton frente a George Bush padre, se presentó un tercer candidato.
En Estados Unidos siempre hay más de 2 candidatos, pero normalmente el tercer candidato suele estar tan alejado de las expectativas de los 2 principales que normalmente nadie les presta la más mínima atención. Aquel año sí. En el año 1992 se presentó un señor, empresario también, llamado Perot, Ross Perot. La cosa llegó tan lejos en sus posibilidades que los sondeos le daban un porcentaje bastante llamativo de posibilidad de voto. Y quienes organizan los debates electorales en Estados Unidos no pudieron evitar invitarle a los debates. Y si alguien está interesado y busca en YouTube los debates del año 92, encontrará que no había 2 candidatos. No era Bill Clinton contra el padre de Bush, o George Bush padre, sino Bill Clinton, George Bush padre y Ross Perot. Debates a 3. No ha habido debates a 3 antes ni los hubo después. Es la única ocasión en la que uno puede encontrar debates a 3 en Estados Unidos, porque había un tercer candidato con posibilidades al menos de molestar. Y ciertamente, molestó y mucho. ¿Molestó sobre todo a quién? Molestó a George Bush padre. Seguramente Bush padre hubiera seguido siendo presidente de Estados Unidos si no hubiera sido por Ross Perot, que le quitó buena parte de los votos al Partido Republicano. En el año 2000, Donald Trump se presenta como parte de ese partido, del mismo partido por el que se había presentado Ross Perot, el Partido de la Reforma, o el Partido Reformista, o como se le quiera llamar. Y para aquel momento, año 2000, ya había pasado un poco de tiempo, el Partido de la Reforma ya era un sitio en el que había gente muy rara. El propio Trump lo reconoce, porque dice, claro, es que aquí hay desde comunistas hasta fascistas y todos los demás en el medio, entonces no sabe de qué va este partido, ¿no? Si estamos vendiendo una cosa, estamos vendiendo la contraria. De manera que él amagó, se presentó, le dieron la nominación, estuvo un poquito de tiempo en campaña y decidió apartarse. Una curiosidad de aquella campaña es que en su programa electoral, Donald Trump prometió no presentarse a la reelección si era presidente. Estar solamente 4 años, cosa que ahora no ha prometido. Ahora no ha dicho tal cosa, sino, de hecho, desde mi punto de vista, él está haciendo todo lo posible desde ahora mismo para solidificar su base electoral de cara a las elecciones del año 2020. Y esta parte va a ser muy interesante porque estamos, claro, decíamos ya desde el principio que estamos en los 100 días de presidencia y parece que llevará mucho más tiempo. No sé si la sensación que tienen ustedes es la misma, pero han sido 100 días tan intensos, con una presencia, una sobreexposición mediática de este presidente, que parece que llevará más tiempo que 100 días, ¿no? Pero solo lleva 100 días, tiene por delante mucho tiempo. Las próximas elecciones presidenciales son en 2020, pero vamos a vivir un momento especialmente importante en 2018. Como saben, en Estados Unidos hay elecciones todos los meses de noviembre, cada 2 años, en los años pares. Cada 4 son presidenciales, pero cada 2 también hay elecciones legislativas, con lo cual en 2018 se va a renovar toda la Cámara de Representantes y se va a renovar 1/3 del Senado. Esto puede cambiar las cosas, dependiendo de cómo le vaya a Trump de aquí a noviembre del año que viene, del año 2018. Allí sabremos si él va a seguir contando con un Congreso controlado mayoritariamente por los republicanos, o si se va a dar un vuelco y van a ser los demócratas los que controlan o bien la Cámara de Representantes, o bien el Senado, o bien las 2 cámaras. Ahí veremos qué tal le está yendo, Y va a ser muy interesante ver cómo se comportan los candidatos del Partido Republicano que tienen que renovar sus cargos en esas elecciones de 2018, porque conforme se acerque esa fecha vamos a oírles o bien asumir como propias las políticas de Donald Trump, porque ellos creen que eso les va a ir bien de cara a las urnas, o bien justo lo contrario. Si no le va bien a Donald Trump, dirá, no, yo soy del Partido Republicano, pero yo no tengo mucho que ver con Donald Trump porque yo estoy en contra de esto que ha hecho, para ganar su escaño. Porque es así, es la gran diferencia entre el sistema político norteamericano y el que tenemos aquí en España. Aquí en España las listas electorales las gestiona la dirección de los partidos políticos en España tienen un poder muy fuerte, las direcciones de los partidos, pero en Estados Unidos los partidos políticos son prácticamente una plataforma electoral a la que uno se suma si quiere entrar en política, y a partir de ahí cada uno se busca la vida para conseguir su escaño. De manera que uno tiene que conseguir sus apoyos, uno tiene que conseguir su financiación, uno tiene que tener su particular programa electoral, más allá de que lo pueda compartir una parte con el resto del partido, pero se presenta uno. El partido no te presenta a ti, tú te presentas por ese partido, y de hecho se presentan varios porque siempre hay elecciones primarias para cada uno de los cargos, y finalmente queda un nominado que es el que se la juega con los representantes de los demás partidos.
Entonces, de aquí a 1 año y medio, un poco más, es cuando vamos a tener una primera visión real de hasta dónde el sistema político americano considera, por parte de los republicanos, que Donald Trump es un activo para el Partido Republicano o es todo lo contrario. Si es un acelerador de las posibilidades políticas de los republicanos o es un freno para los miembros del Partido Republicano. Esta parte va a ser muy interesante de ver. Ya hemos visto algún ejemplo con esto que comentábamos antes de la Obamacare, cuando una buena parte de los republicanos ha dicho no, yo no estoy de acuerdo con esto del presidente y no lo voy a apoyar, y le han dejado a los pies de los caballos durante un tiempo, de manera que ejemplos como estos veremos más. Ha ocurrido con el muro de México, porque tampoco el Congreso parece estar dispuesto a ponerle el dinero que se necesita para construirlo. Le puede ocurrir, ya le ha ocurrido parcialmente con los presupuestos de Estados Unidos, porque han tenido que renegociar, porque estaban a punto de tener que cerrar la administración, porque no había presupuestos. De manera que el sistema, volviendo a esta parte de la intervención, el sistema sigue funcionando, por mucho que haya habido un anti-establishment que se haya encaramado hasta el poder más importante del mundo, como es la Casa Blanca, dispuesto a acabar con ese establishment. El establishment sigue funcionando. Y Donald Trump está haciendo algo, desde mi punto de vista, inteligente, que es readaptar su discurso. Como yo decía, es un oportunista y sabe que si haciendo esto en este momento le va a ir mal, aunque sea eso lo que prometió, él hace un viraje y hace otra cosa. De manera que ya hemos visto cambios en la política exterior. Un presidente supuestamente aislacionista ya ha hecho 2 bombardeos en Siria y en Afganistán. El que dijo que la OTAN era una organización ya trasnochada, ahora dice que es una organización estupenda. El que atacó a la Unión Europea de repente habla bien de la Unión Europea. El que atacó a China de repente recibe al presidente chino y son amiguísimos. En fin, él sabe ir por donde sopla el viento. Y esto lo vamos a seguir viendo. Por eso, en el libro yo explico que Donald Trump como tal no tiene una ideología, un cuerpo ideológico claro, sino que él es un trampista. Y ser un trampista significa es adaptarse a las cosas que él cree en cada momento que le van a funcionar bien ante el público. Utilizando eso que decíamos también, la intuición para el marketing que él siempre ha tenido. Y la ha trasladado a la política y le está funcionando también en la política, no solo le funcionó en los negocios. Para terminar y para dejarles la palabra si quieren preguntar alguna cosa, recuerdo que desde la noche electoral, cuando se veía que ya inevitablemente Donald Trump iba a ser presidente de Estados Unidos, aquellos que se sentían muy defraudados por el resultado, primero dijeron, bueno, seamos optimistas porque no va a poder hacer las cosas que ha prometido, y cuando empezó a firmar decretos